Pasemos a un segundo tema muy importante de nuestro punto de encuentro y es el tema de los adultos mayores, quienes también necesitan y con los cuales podemos ejercer una caridad cristiana maravillosa, maravillosa. Estamos en el mes del adulto mayor y precisamente tenemos que ir viendo los diversos aspectos de esta realidad de ser adulto mayor. No es fácil llegar a ser adulto mayor. El capítulo más difícil del ser humano es la vejez. Ese es el capítulo más difícil. Tendríamos que preguntarnos por qué. Porque es abandonado, no es escuchado, ya él no trabaja, no produce, y al no producir es desechable. Hay muchas actitudes que cometemos contra el adulto mayor y lo vemos con mucha gente en la calle. Comienza a perder sus facultades. Sí. Sus facultades mentales, ya todo se olvida, todo es desorden. Ya prácticamente las personas que están a su alrededor lo miran como muchas, que no, ojalá fuese ese amor que necesitan esas personas de la tercera edad, que nosotros le brindáramos o que las personas que están en su alrededor se las den, pero no, muchas veces hay maltrato con esas personas mayores. Por eso. Y entonces esas son personas que realmente da tristeza porque es en el momento que más se necesita la ayuda. Precisamente a raíz de la pérdida de esas facultades, entonces vienen los choques, porque no camina rápido, porque deja caer el vaso, la comida, porque se chorrea cuando está en el momento de los alimentos, porque inclusive empieza a perder, cuando la profesora María Castillo dijo, empieza a perder, pierde hasta la motivación por sí mismo, y entonces el tema del baño, del aseo, del orden en sus cosas, de su vida personal, que las cosas las deja no en el sitio que debe ser, pero es por esa misma razón. Está perdiendo esa facultad de la ubicación, de la memoria, totalmente se olvida. Eso es una situación tan difícil que ya uno prácticamente comienza a decir, ya, pero yo me olvido de todo. Yo me aterra, padre. A mí me aterra, padre, un momento. Uno dice, Dios mío, es que yo ahorita ya no sé qué era lo que iba a decir. Tenaz. O dónde tengo las gafas. O dónde tengo las gafas, y entonces la tiene puesta y uno buscando esas benditas gafas, padre. Muy tenaz. Pero a ese momento se llega y es donde más se necesita comprensión para todas aquellas personas que tienen en su casa personas de la tercera edad. Si hace ser un llamado muy suplicante de que esa persona necesita mucha comprensión, mucho amor, mucho cariño, mucha entrega. Es en los momentos más difíciles. Precisamente entonces ante esa realidad viene el actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos estar haciendo? ¿Qué podemos hacer por nuestros adultos mayores en los diversos ambientes? Por ejemplo, podríamos decir, y tenemos que decir, mucho del hogar, mucho de la calle, mucho de las instituciones eclesiales, mucho de las instituciones administrativas, civiles, pero mencionémoslo en este momento, ¿qué podemos hacer en el hogar? ¿Cuáles serían como las claves para nosotros permitirle a nuestros adultos mayores tener un hogar feliz? ¿Qué pudiéramos hacer desde nuestra experiencia? ¿Qué es lo que ellos más nos reclaman? Es muy importante escucharlos. La historia es la misma, ¿no? Vuelven y nos cuentan el mismo cuento, siempre lo mismo, ¿sí? Entonces yo aportaría, para comenzar, primero escucharlos. Sí, ponerle su comidita a tiempo. Sí. Y bien puesta, padre, porque muchas veces pues, muchas se le tiran la comida ahí fría y todas esas cosas, calientica, con cariño. Si es posible que saben que se les sale al coger la cuchara y para tomar los alimentos, ya no tiene precisión en la mano, le tiembla o algo así, dársele los alimentos con cariño, con amor, dárselo. Sí. Eso es lo esencial, la buena alimentación, y que cuando estén enfermos, padre, llevarlos al médico. Correcto. ¿Sí? Eso es una de las partes más importantes. La paciencia, porque si no hay paciencia,
tampoco, porque el abuelo, debemos de mirar que el abuelo es caprichoso, ¿cierto? Y para poderlo entender hay que tener paciencia y hay que saber llegarle. Y eso se consigue como con el buen trato con ellos. Porque hay abuelos que todo, por ejemplo, en la comida, todo lo que le ponen no lo comen. Entonces hay que mirar qué es lo que más le gusta, qué es lo que más necesita. Hay que mirar qué es lo que, en cuanto al afecto, hay familiares que no se acuerdan que cogieron este abuelo y lo llevaron aquí y allí lo dejaron. Y ellos añoran a sus hijos, añoran que la nuera, que el nieto, que nunca vienen. Mas sin embargo, hay otros abuelos que viven felices. ¿Por qué? Son muy visitados por parte de los hijos, por parte de los nietos, por parte de los sobrinos, por parte de una nuera. Entonces, el afecto va envuelto en tantas cosas que nosotros pensamos que no hacemos daño y que sí hace daño. Por eso yo, Estela, digo que el capítulo más difícil del ser humano en la vejez es la soledad. Es un capítulo porque se siente solo después que lo dieron todo por la familia, después que se preocuparon por criar unos hijos, por darle de todo, por tenerlos bien, hoy día es abandonado. Entonces, yo no sé, pero yo veo que el adulto mayor, pues aquí en Imina hay un lugar donde ellos, hay muchos y que están, pues digo yo, bien, pero también muy solos por parte de sus familiares. Entonces es como uno reconocer de que yo tengo un familiar y que tengo que ir a mirar. Yo tengo una experiencia muy significativa de un profesor, y lo voy a decir públicamente, el profesor Juber Lloreda. La mamá estuvo en el ancianato en la época de las hermanas de los pobres, y él salía para el colegio, se iba para Quito, hacía vuelta y diario estaba allí. Él iba y le daba de comer, él iba y vivía pendiente, y uno le decía, abuelita, ¿le colaboro? No, ya viene mi hijo, ya viene mi hijo. Para ella era una ilusión, Sí. Era esperarlo todo el tiempo. Lo esperaba y él llegaba allí. Él a las 12, yo no sé cómo hacía en el colegio, pero a las 12 estaba y nosotros nos encontrábamos allí en esa época, porque yo venía con las hermanas colaborando, y cuando ya mi papá estuvo allá, con mayor razón. Claro. Y entonces nos encontrábamos y yo le decía, y me decía él, pero tú sos más difícil porque vos venís desde Andagoya y yo estoy aquí en Imina. Y yo pues, y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque él era hombre y estaba pendiente de la mamá, pendiente. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aprender de todo eso para poderle aplicar también a mi familiar que tengo ahí en el asilo, por decir algo? Y esa parte de que tú dices estar pendiente, también hay que tener en cuenta la parte del aseo personal. Eso es una de las cosas más lindas que nosotros, cuando íbamos al ancianato, cuando estaban las monjas de los pobres, era esa limpieza impecable, padre, que uno llegaba y ese ambiente de entrar y eso decía, no, aquí no vive viejo. No. Porque es que eso era un aroma, hasta con aroma de las flores, esos árboles, esas flores y ese jardín tan hermoso que ellas tenían. Y uno entraba a visitar a los ancianitos, el que fuera, y esa era una limpieza impecable y esa sonrisa que ellos mantenían dispuestos y todo. O sea, yo siempre digo que esa época de el que estuvo allí, las hermanas de los pobres, una época linda, hermosa. Nosotros llevábamos los grupos de danzas, muchas veces yo organizaba, llevábamos el grupo de danzas allá y ellos eran felices viendo bailar danza, y las viejas que cantaban alabados también se les llevaban. Vamos a ver si repetimos esa experiencia. Precisamente la tarea de ellas, como cualquier evangelizador,
es sembrar la semilla y nos toca a nosotros continuarla. Continuar. Porque si dejamos solamente esperando que los demás hayan hecho, Bien. no, sí, entonces tenemos que continuar en esa tónica de presencia, de acompañamiento, de dedicación, de aportarle al máximo cada uno de nosotros, porque es que son los nuestros, ¿no? Las hermanas que los cuidaban eran de paso, ya pasaron y ya se fueron. Y las vocaciones siempre habrán dificultades para que haya abundancia de vocaciones. Entonces lo que se necesita ahorita es valorar que estos adultos mayores son los nuestros, son los que trabajaron por nosotros, son los que se entregaron por nosotros. Y entonces nos corresponde a nosotros, como todo creyente pasa en cualquier misión que se establece, pasan los días, pasan los misioneros, pero queda una comunidad formada. Entonces es el momento en que la comunidad formada, la comunidad que experimentó tanta gracia, tanta belleza, tanta ilusión, pues asuma su camino. Yo pienso que eso es parte de toda esta dinámica de evangelización, que eso es lo bonito. Hay que continuar Sí, con hay ese que continuar. trabajo. Tenemos muchos proyectos, hay muchos proyectos y de muchas instituciones, pero tenemos por delante algo, tenemos el problema de la pandemia. Desde el año pasado se ha ido restringiendo, poco a poco se ha ido de nuevo retomando. Ahí están los programas con los de la Universidad Tecnológica del Chocó, tenemos también de la misma salud, pero no se ha podido porque todos reconocemos desde el año pasado qué situación venimos viviendo y eso ha frenado las actividades. Frente al aseo, yo después de haber vivido una experiencia, vivo otra experiencia. Tuvimos un tiempo que no nos perteneció, 7 años, que estuvo el ancianato a manos de foráneos, pero ya de nuevo volvió a manos de la diócesis. Pero de este tiempo, desde el 2020 al 2021, yo le invito a que usted mire a ver qué impresión usted se toma allá. Claro, no, recuperar no es tan fácil. Recuperar es muy lento, es muy lento. No, padre, y es que además de eso, que la compañera Estela, y usted dice es así, o sea, no solamente es mirar el toro desde la barrera, sino también todo el mundo poner, y lo que hemos ido y lo que hacemos parte de Vimina, y colaborar con todo eso. Y hay mucha gente que colabora, mucha gente que ofrece su día de trabajo. Sí, claro que sí, pero hay una cosa muy bonita que dice la profesora Mari Castillo, es como la historia nos permite mirar al pasado para tomar los elementos positivos y trabajarlos ahora, porque de pronto las nuevas generaciones pues llegan con sus diversos títulos, oficios, servicios y su formación profesional, pero no están adheridas, no están enlazadas a ese pasado hermoso del cuidado, de lo que había antes, ¿no? Entonces yo pienso que ahí enlazar esa historia hermosa pasada con la tecnología, con los de ahora, con los profesionales de ahora y seguir adelante.